Ya le di grabar. Bueno, hola, soy Emiliano Ortiz, soy alumno de la Prepa Tech Campus Guadalajara y hoy me encuentro con la doctora Iliana Acevedo, que va a ayudarnos a contestar unas preguntas. Hola, Hola, buenos días. buenos días. ¿Le parece bien si empezamos la entrevista? Claro que sí, Emiliano. Eh, la, con lo que quisiera empezar preguntando es, ¿qué medidas de prevención se recomienda seguir en el panorama actual del COVID? En cuestión de hospitales, de en casa, en la calle. Ok, empezando en la casa y en la vida habitual y cotidiana, las medidas que han comprobado que son efectivas para prevenir es mantener distancia de al menos 2 metros en lugares cerrados donde haya más de 10 personas o personas con las que no vivas, ¿sí? Esa es una. La otra es que sí está comprobado la efectividad del cubrebocas en todas las personas cuando están también en lugares cerrados y que pudieran estar en contacto de 2 a 5 metros. Otra medida importante en general, no nada más para la pandemia y para el COVID, sino para todas las infecciones, es el lavado continuo de manos. Y si no puedes lavarte las manos por alguna situación, usar un gel con alcohol al 70%. Esas son en general las 4 medidas que se utilizan dentro de la cotidianidad, ¿no? Y la otra que es en hospitales, ahí se modifica porque ahí se tienen que utilizar medidas de prevención especiales. Y va a depender de si son pacientes en general, o sea, en un contexto de un hospital general o de la consulta externa, se siguen las mismas medidas que hablamos en la calle o en los lugares públicos, pero si hay una zona donde llegan los pacientes que puedan estar tosiendo o que generen aerosoles, que son partículas más pequeñas que pueden ser más contagiosas, ahí sí se usa un equipo de protección especial en el personal de salud y en todo el personal que está en un hospital. No sé si alguna pregunta en particular quisieras agregar. Sí, por ejemplo, de no usarse estas medidas de prevención, ¿cuál sería el mayor riesgo que correríamos? El mayor riesgo, o sea, estamos ante un virus que nuestro cuerpo y nuestra genética no lo conocía. Entonces, no tenemos ninguna inmunidad ante él, ¿sí? El problema es que puede enfermar a mucha gente al mismo tiempo y colapsar los sistemas de salud. Ese es el problema. En general, del 80 al 85% de las personas que están en contacto con el virus pueden estar asintomáticas o padecer leves síntomas, pero un pequeño porcentaje de la población, o sea, del 15%, sí puede afectarse más o puede ser vulnerable a enfermarse y a requerir atención hospitalaria. Por eso es que se hace mucho hincapié en no en guardarte en casa, en no estar en lugares donde haya muchas personas, porque inclusive aunque tú no seas vulnerable por ser joven, sano, sí puedes llevar el virus a tu abuelito, a tus enfermos diabéticos, a los que estén obesos, hipertensos. Entonces, de ahí que no que se debe de controlar. ¿Por qué? Porque si no se saturarían los hospitales y podría morir más gente. Eso me lleva a mi siguiente pregunta. ¿De qué manera las personas que hacen caso omiso de estas medidas, retrasan el cambio a un semáforo verde o salir de la pandemia?
Pues es una pregunta complicada porque no es tanto, la situación es que mientras siga habiendo muchos infectados, ahorita no tengo el dato preciso de cuántos infectados hay, pero hay gente que sí sigue las indicaciones, hay gente que no las sigue precisamente, pero pudiera conllevar a eso, al colapso de que no se pudieran atender en caso de que hubiera personas graves. Sí, las personas graves son aquellas que llegan a tener dificultad respiratoria o hacen afecciones a órganos como corazón, cerebro, riñón, que requieren atención hospitalaria y no va a haber hospitales que les den atención. ¿Qué medidas hacer en nuestro país? Porque has escuchado que, por ejemplo, Suecia dejó abierto todo, no hizo ninguna modificación, pero su sistema de salud es diferente y su sistema de educación y de cultura cívica es diferente. O sea, en general sí se cuidan. Aquí de repente todos hacemos un poquito de caso y eso conlleva a que haya más infección y que le llegue a los vulnerables, a los que se nos pueden morir. Ok. Y ya para terminar con esta serie de preguntas, ¿cuáles serían los beneficios que obtendríamos como sociedad o como país México si todas las personas respetaran al pie de la letra estas medidas? Mm, pues es que acuérdate que estamos ante dos situaciones. Una es la crisis sanitaria, o sea, el hablar en general del COVID, que uno pensaría, si nos encerráramos todos un mes en nuestra casa, el virus dejaría de propagarse y pudiéramos acabar con él. Esto en un contexto social y de nuestro país es imposible porque porque en nuestro país el 70% de la economía depende de un comercio informal. O sea, la gente vive al día y entonces ante una crisis económica no es desde mi punto de vista, que no soy economista, pues no es viable hacer eso. Ok, pues muchas gracias. Esas son todas mis preguntas. Eh, de nuevo le agradezco por aceptar esta entrevista y va a ser de mucha ayuda para informar a mis compañeros del TEC. Muy bien, Emiliano. Gracias a ti. Buenos días. Buenos Gracias. días. Bye.